¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con el desarrollo de lo que va a ser el compilador que vamos a hacer de un lenguaje de programación limitado, el lenguaje de programación micro, que ahora lo vamos a definir en forma informal. Primero vamos a hacer el analizador lexicográfico y después, en otra etapa, vamos a hacer el analizador sintáctico. Desde el punto de vista de la definición informal de este lenguaje micro presentado por Fisher, es que el único tipo de dato que se permite es el dato tipo entero. Todos los identificadores son declarados implícitamente con una longitud máxima de 32 caracteres. Declarados implícitamente, saben ustedes qué quieren decir, que no es necesario declararlos en definitiva para poder usarlos. Los identificadores deben comenzar con una letra y están compuestos por letras y dígitos. Las constantes son secuencias de dígitos y hay dos tipos de sentencias. De luego que los tipos de sentencias no va a ser el analizador lexicográfico el que lo va a poder analizar, sino el analizador sintáctico, que ya los veremos en clases sucesivas. Por ahora vamos a presentar el analizador lexicográfico. Pero las sentencias son asignación, identificador, dos puntos igual expresión. La expresión es infija y se construye con identificadores constantes y los operadores más y menos. Los paréntesis están permitidos. ¿Qué es infija? Ustedes saben qué es, que el operador está en medio de los operandos, eso es infijo. Y que puede estar las expresiones encerradas entre paréntesis. Otra sentencia son las sentencias de entrada y salida, leer lista de identificadores o escribir lista de expresiones, al igual que cualquier lenguaje de programación. Cada sentencia termina con un punto y coma. Esta es una restricción sintáctica, pero para aquí hay otro token que podemos identificar, que es el punto y coma. El cuerpo del programa está delimitado por las palabras inicio y fin. También esto indica cómo el programa empieza con la palabra inicio y termina con una palabra fin. Por lo tanto, inicio, fin, leer, escribir son palabras reservadas y deben escribirse en minúsculas. Los tokens que nosotros podemos encontrar en nuestro programa son, si encontramos el lexema inicio, el token a que le corresponde es inicio, ese lo pongo con mayúscula, los tokens. Fin, el token que reconoce es fin. Leer, como nombre de la expresión, leer, escribir, dos puntos igual asignación. Paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, la coma, el punto y coma, suma y resta si aparecen estos operadores. La gramática léxica con la cual nosotros vamos a hacer el analizador lexicográfico, recuerden que es un autómata finito no mínimo, porque en cada estado debemos reconocer alguna cosa en particular, dice que el token es uno de identificador, constante, palabra reservada, operador aditivo, asignación o carácter de puntuación. ¿Qué es un identificador? Un identificador es una letra al que le sigue una letra o un dígito. Ustedes recuerdan que las llaves significa que lo que está dentro, cerrado entre llaves, puede repetirse 0 o más veces. Quiere decir que puede haber una letra y ninguna letra o dígito o todas las letras o dígitos que nosotros querramos. Una constante es un dígito al que le sigue, está encerrado entre paréntesis, dígitos, es decir, puede haber uno o más dígitos. Letra o dígito, por la definición de letra o dígito, es uno de letra o dígito. Letra es una de A hasta la Z y A hasta la Z, mayúsculas y minúsculas. Dígito es 1 de 0 a 9. Palabra reservada, por lo que dijimos recién. Una de inicio, fin, leer, escribir. Operador aditivo, uno de más, menos. Asignación, dos puntos igual. Estos son terminales. Caracteres de puntuación, uno de el paréntesis, el otro paréntesis, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, el izquierdo, el derecho, la coma y el punto y coma. Vamos a ver si empezamos nosotros a trabajar entonces con el escáner, la función escáner, que la función escáner vamos a hacer que retorne un token. La función escáner tendrá que encontrar un lexema y poder decir si es la palabra inicio, si es fin, si es leer, si es escribir, si es una constante, si es paréntesis izquierdo, categorizarlo encuentra un lexema y lo categoriza en el token que corresponde. Para ello vamos a usar un tipo de dato enumerado para no estar pensando con los números, typedef enum token. Recuerden, el typedef genera un sinónimo de un tipo de dato, entonces token es un sinónimo de este tipo de dato enumerado.
que es la relación de las constantes según la posición, tiene valor 0, 1, 2, 3, 4, entonces cada uno de estos elementos se puede tomar como un valor entero. Fíjese, tiene inicio, fin, leer, escribir, ID para identificador, constante, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. En lugar de pensar si es 1, 2, 3 o 4, pensamos con los nombres del token para una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. La función es una función que retorna un token, la función retorna un token y la función se llama scanner. Vamos a scanner. Muy bien. Para poder trabajar tenemos que trabajar con una tabla, con la tabla de transiciones. Ustedes recuerdan, bueno, yo numeré acá las tablas, la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto no debería estar. Bueno, fíjense, y por ejemplo, en estado 2, si cuando salimos en estado 2, lo que va a reconocer es un identificador. Si cuando salimos en estado 4 reconoce una constante, el estado 5 es una suma. Fíjense en este caso, estoy en el estado 0. Si leo en la columna un signo más, voy al estado 5 y lo que reconozco aquí es una suma. Cualquier otra cosa que leamos después, cualquier signo que no pertenece a la suma, nos lleva al estado de rechazo. Pero ahí reconocemos una suma. Bien, fíjense por ejemplo en este caso, estoy en el estado 0 y leo una letra, voy al estado 1. En el estado 1, si leo una letra, sigo en el estado 1, o si leo un dígito, sigo en el estado 1. Estamos formando los identificadores. Cualquier otra cosa que lea es el estado 2, es decir, es algo que es superfluo, que no pertenece al conjunto de los identificadores que estamos creando y nos lleva al estado 2. Por lo tanto, en el estado 2 creamos los identificadores. Lo mismo con la constante. Si estoy en el estado 0 y leo un dígito, voy al estado 3. En el estado 3, con cualquier cosa que leo, voy al estado 4, porque es espúreo. Y si no, si sigo leyendo dígitos, sigo creando en este mismo estado una constante. Bueno, esto lo vimos nosotros en el estado 4, entonces una constante. En el estado 5 la suma. Bueno, les dejo el PDF a disposición de ustedes como para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los lugares. Bueno, ¿cómo funciona el autómata finito? La tabla de transiciones dice que nos lleva al estado según el estado en el que estemos y la columna del carácter que consumimos. En la tabla tenemos el estado de llegada, el estado al cual avanzamos, el estado al cual transitamos. Si estamos en el estado 0 y consumimos un signo más, vamos al estado 5, por ejemplo. Bueno, así es como funciona. Empezamos definiendo carácter como un entero. Recuerden, el carácter es cada uno de los elementos que tenemos en la cadena. El carácter lo ponemos en la posición 0. El carácter lo definimos como un entero porque hay caracteres particulares que no están comprendidos dentro de los datos de tipo char. Bueno, entonces, in car, in columna, in estado igual a 0. Empezamos con estado igual a 0. Y el identificador igual a 0. Bien. Mientras no sea el do while, hacemos todo esto mientras que no se cumpla con esta condición. Hacer todo esto mientras esto sea verdadero. Mientras que no sea un estado final y el estado final sea diferente de 14, bueno, que es el estado el estado el estado de rechazo. Veamos. Car es igual a fgetC in. Tomo en in un carácter fgetC, lee el próximo carácter. Columna es columna carácter. Vamos a ver, según el carácter que nosotros leímos del flujo del archivo, vamos a ver a qué columna corresponde. Esta función columna carácter dice in columna in C. If, si es espacio, retorna 0. Si es un dígito, retorna 1. Si es una letra, retorna 0. Si es un dígito, retorna 1. Si es el carácter más, retorna 2. Bueno, esta es la función, lo que responde
la función. La función responde en qué columna está el carácter que nosotros acabamos de leer. Porque en función de la columna que está el carácter que acabamos de leer, tenemos que ver a qué estado partimos. Partimos de un estado y con la columna del carácter consumido vemos a qué estado transitamos. Entonces eso lo hacemos con la función columna. Estado, entonces, es el valor que está contenido en la tabla según el estado de partida, según la columna, la fila en la que estamos, y la columna del carácter leído. Bueno, si columna es distinto de 11, porque en el 11, fíjense, si la columna es la columna 11, si es un espacio retorna 11. Así que si leemos espacio, no le prestamos atención, no nos importa. Entonces, vamos acá. Si columna es distinto de 11, entonces guardamos en buffer sub i el carácter e incrementamos 1 i. Guardamos en la primera posición, en la posición 0, el carácter y incrementamos 1. Siempre que sea distinto del espacio en blanco. Y así vamos formando. Aquí se termina el if. Mientras que no sea un estado final, veamos qué es un estado final. Estado final también es una función. Estado final. Si estado es igual a 0, si estado es igual a 1, si estado es igual a 3, si estado es igual a 11 y si estado es igual a 14, retorna 0. Y si no, retorna 1. Fíjense, 0, 1, 3, 14, 0, 1, 3, 11 y 14. Todos los que son estados de error. Todos los que son estados de error. Así que, si no es un error, ¿no? Y si no es un error léxico, y vamos acá. Vamos acá. Mientras, entonces, que no sea un estado final y mientras que estado sea distinto de 14, donde tenemos los errores léxicos. Bueno, cuando salimos de este ciclo de repetición, que acá lo que estamos haciendo es cargar el lexema, a buffer sub i le ponemos el barra 0. Recuerden ustedes que las cadenas tienen que tener como valor centinela de barra 0. Ahora bien, vamos a ver con qué salimos, para determinar con qué salimos. Si el estado es 2, hacemos un switch, ¿no? Para determinar qué es lo que tiene que retornar. Si el estado es 2, si el estado de salida es el estado 2, fíjense, tenemos que reconocido un identificador. Si el estado 2 tiene que retornar como token un identificador. ¿Qué retorna? Si el estado es 2, retorna ID, un identificador. Un identificador que recuerden que esto está con el no ponemos un número, 0, 1, 2, 3 y 4, ponemos el valor del typedef, el enumerado del typedef. Si el estado es 2, retorna un identificador. Fíjense una cosita más. Acá nos preguntamos, si el carácter, si la columna por la que salimos es distinta de 11, porque en 11 teníamos un espacio en blanco, si el último carácter leído fue un espacio en blanco, no hacemos nada. Pero si el último carácter leído no fue un espacio en blanco, cualquier otra cosa que no haya sido un espacio en blanco es espurio a un identificador. Entonces, ¿qué decimos que tenemos que hacer con el carácter leído? Lo tenemos que devolver al flujo. ANGETC devuelve ese carácter al flujo. Y corremos en una posición. En la posición anterior ponemos el barra 0. No tenemos en cuenta cuando hay un espacio en blanco. Ustedes recuerden, yo tengo un identificador ABC. Al lado puede haber un espacio en blanco, en cuyo caso no lo devuelvo al flujo porque no lo necesito. Pero si digo ABC, 2 puntos igual después del ABC, el 2 puntos es espurio al ABC, por lo cual ese lo tengo que devolver al flujo porque es parte del próximo lexema. Bueno, así hicimos con, si es 2, retornamos una ID, si es 4, retornamos una constante, si es 5, suma, si es 6, resta, si es 7, paréntesis izquierdo, si es 8,
paréntesis derecho, si es 9 comas, si es 10 punto y coma, si es 12 asignación, si es 13 fin de texto y si es 14 error léxico. Esto responde a la tabla de transiciones que yo hice. Ustedes pueden hacer otra tabla de transiciones y los valores pueden ser diferentes. Pero digamos, ¿qué es este autómata finito? Que tiene varios estados de aceptación y tenemos que separar con un switch cada uno de los estados de aceptación porque según donde hayamos terminado, retorna cosas diferentes. Hay casos particulares que pueden ocurrir. Si hay elementos que necesitan un valor centinela, como los identificadores y las constantes. Estos que necesitan identificadores centinela, si el valor centinela del final es un espacio en blanco, lo dejamos y seguimos avanzando con el próximo lexema. Pero si es espurio y no es un espacio en blanco, es otra cosa, tenemos que devolverlo al flujo. Por lo cual, estas dos instrucciones es devolver al flujo el elemento que nosotros que necesitamos. Bien, y después retornamos 0, que terminamos con nuestra función. Estas son las dos funciones complementarias, la función estado final, determinando cuáles son los estados, los estados finales. Es decir, esto retorna si estado es igual a 0 o 1 o 3 u 11 o 14, retorna 0. Es falso, no es estado final, sino retorna 1. Cualquier otro valor es un estado final. Lo que estamos viendo nosotros en la tabla. In columna es para determinar a qué columna pertenece el carácter que nosotros estamos leyendo. Bueno, si es una letra es la columna 0, si es un dígito es la columna 1, todo lo demás con todas las otras cosas que ustedes vieron en la tabla de transiciones. Bueno, lo próximo que queda por hacer es el programa con argumentos desde la línea de comando. Ustedes recuerdan que un programa con argumentos de la línea de comando en realidad tiene dos argumentos. Int argc, que es un nombre arbitrario, argc, que es un entero que dice la cantidad de cadenas que ponemos nosotros cuando invocamos a nuestro programa del argumento de línea de comando. Char asterisco argb es un puntero a un vector de punteros a char, por lo cual, con el inicio a cada una de las cadenas que nosotros ingresamos. Esto lo hemos visto en clase. Bueno, y acá vamos a ver si argc es igual a 1, debe ingresar el nombre del archivo, claro, porque solamente está como cadena, está analizando el nombre del programa, no hay ningún archivo ingresado. Si argb es distinto de 2, el número incorrecto de argumentos, claro, porque yo quiero verificar solamente un archivo, entonces un argumento es el nombre del programa y el otro argumento es el nombre del archivo. Después hay que ver si puede abrir o no puede abrir el archivo. Ustedes recuerden, abrimos el archivo puede no abrirse. If fopen igual a null, no se puede abrir el archivo, entonces retorna -1. Esos son todos los controles que nosotros tenemos que hacer. Después de esto lo que tenemos que hacer es invocar a nuestra función. Sabrán ustedes cómo invocar a nuestra función. Sabrán ustedes que deberán invocar a nuestra función que se llama scanner con cada uno de los lexemas. Ese problema se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Espero haber sido claro. El PDF va a quedar también a disposición. Hasta luego.